¿Quién no ha padecido que un familiar suyo esté en un hospital? Creo que es algo, como dijo Diego Ceballos, que es la persona con la que vamos a hablar en un momento, que nos atraviesa a todos. Nadie, lo pide, pero pues bueno, al final, en algún momento de nuestra existencia pasaremos por ahí y hay muchas cosas que se pueden hacer para que en los hospitales haya un trato más humano, personalizado, centrado en la persona. Y de eso vamos a hablar con Diego Ceballos. Bienvenido, Diego. Gracias por estar con nosotros. Hola Concha, estoy encantado de estar contigo, de conversar de esto que como tú dices nos atraviesa a todos. En algún momento de la vida, quienes nos están escuchando ya pasaron por un hospital y si no lo han hecho, casi puedo asegurarlos que lo van a hacer y qué mejor que esa experiencia, ojalá pueda ser una experiencia memorable desde el punto de vista positivo, que no solo nos curen, sino que además nos traten como lo que somos. No somos pacientes, eso somos en un momento de la vida, en realidad somos personas y lo que queremos es ser tratados como personas. Claro, y se dice algo así, cualquiera diría, bueno, pues claro, ¿no? Pues no, o sea, no es tan sencillo. Ojalá fuera así lo más normal y fuera lo más, porque es lo que corresponde como seres humanos, ¿no? Sin embargo, pues no siempre sucede así. Platícanos un poco de tu trayectoria, Diego, porque hace ratito antes de entrar al aire me dijiste que eras colega periodista y que has andado por muchos países y que ahora eres el director de México y Latinoamérica de Plantry. ¿Qué es Plantry y por qué quisiste entrar a esta organización? Mira, empecemos por la primera parte de tu pregunta. Pues sí, soy colega tuyo, he sido un corresponsal extranjero durante muchos años en diferentes países y lo que la vida no siempre tiene es lineal, siempre tenemos sorpresas en la vida. Pues yo viví en Chile entonces en el año 2014 cuando conocí a una persona una médica holandesa, que estaba con esta inquietud de traer lo que ya existía Plaintree. Plaintree es una organización global que trabaja en unos 35 países y que trabajamos con organizaciones de salud en todos esos lugares, unas 800 organizaciones de salud, y me conversó del tema, me dice, mira, yo estoy queriendo hacer este tema, traer al idioma español a América Latina este concepto de la atención en ese momento centrada en el paciente. Y a mí me parecía que tenía toda la lógica del mundo. El periodismo me estaba un poco sacando de lo que yo había hecho por los cambios que tú sabes vinieron en las comunicaciones, con el internet, con las redes, cambió la perspectiva. Y pues me emocioné de este asunto, me pareció que tenía todo el sentido y en ese momento que vivía en Chile en el 2014, pues me sumé a este proyecto y trajimos que esta organización que trabajaba solo en el norte industrial en Estados Unidos, Canadá y Europa, lo llevamos al español y comenzamos a tocar las puertas de los hospitales de América Latina para decirles, miren, lo que ustedes hacen es correcto, ustedes están cuidando a las personas, están curándolas, pero además se requiere lo otro, que tengamos un trato humanizado, que tengamos un trato personalizado. Y esto comenzó a resonar en algunos hospitales y comenzó a crecer, eso te hablo ya hace más de 10 años, y afortunadamente hoy, que yo ya transité por otros países también, y me toca la responsabilidad de ocuparme de lo que son los hospitales en México, en Centroamérica y el Caribe, pues comenzamos a multiplicar la presencia de Plento en la región y ahora ya hay más de 50 hospitales que trabajan bajo este modelo, porque nosotros lo que entregamos a los hospitales es una forma, unos parámetros en los que deben ellos, o si desean, avanzar en la atención en salud, que básicamente se trata ya no solo de pensar o de proclamar que queremos dar una atención humanizada, adecuada, sino que esa intención, ¿cómo la llevamos a la práctica? Y lo cierto es que eso solo se puede llevar a la práctica si tú tienes un concepto que incluya a todos los que están involucrados en la atención médica. Entonces, no solo es tratar bien a los pacientes,
sino también se trata de tratar bien y de colaborar con el personal que es el que entrega ese servicio, pero además, ¿qué pasa con los familiares? Los familiares del enfermo, los amigos, pueden y deben participar. Pero además, ¿qué pasa con la comunidad que está alrededor de ese hospital? Entonces, la atención centrada en la persona, se habla de persona porque involucra a los pacientes, a los familiares, al personal, a los líderes y a la comunidad. Interesantísimo. Y entonces se dice plain tree, te lo dije mal. Plane sí. Mira, aclararé eso porque, claro, en este viaje que hacemos en los hospitales y tal, algunas personas dicen Plane podría ser como un planeta árbol o algo similar, pero no. El origen de Plane es de planta y tree, bueno, no, Plane es un tipo de árbol y tree es el árbol, ¿no? Entonces, se cuenta que hace muchísimos años, te hablo de más de 300 años, no, perdón, más de 3000 años, el padre de la medicina, que es el padre de la medicina moderna, que es Hipócrates, todos creo que hemos escuchado de Hipócrates, enseñaba en la isla de Creta y en Grecia a sus discípulos en ese momento bajo un árbol. Ese árbol incluso ahí está cercado y tiene una placa. Este tipo de árbol es plátano oriental. Y bajo ese árbol enseñaba a sus discípulos no solo a escuchar lo que el enfermo venía a decir que le dolía, sino ir más allá, saber quién era esa persona, dónde estaba el origen de su enfermedad, acogerlo, escucharlo. Entonces Plaintree toma este nombre de este árbol y de esta filosofía de Hipócrates para, en la modernidad, proponer un concepto de atención centrada en la persona que no es solo para curarlo, sino es para entenderlo y para tratarlo como un individuo único e irrepetible. De ahí viene el nombre de Plaintree. Pues está padrísimo eso de plain tree. Entonces es un árbol, porque el logo de ustedes es un árbol. Es un árbol, es un arbolito verde, has visto en un circulito. Quizá en algún momento, pues las personas, si tienen algún interés, pueden ingresar a planetree.org y ver ahí este arbolito, un arbolito verde, que es lo que a nosotros, pues ese concepto que viene de ese árbol, de lo que sucedía bajo ese árbol, es lo que nos ha animado a mantener esta misión, porque nuestra misión tiene que ver con eso, en humanizar la atención para todos, en todas partes y todo el tiempo. Esa es la declaración que tenemos. Y con base a eso, trabajamos de una forma muy concreta, muy específica, muy práctica, para que suceda eso dentro de las organizaciones hospitalarias o también organizaciones que entregan, por ejemplo, atención ambulatoria o incluso muchas organizaciones que pertenecen a, o están afiliadas a Plenty, son organizaciones que, por ejemplo, en Europa hay mucho de eso, lugares de acogida para personas mayores, por ejemplo, donde viven ya largos periodos. Entonces tienen este concepto de centrarse en las personas y la experiencia para esas personas está estudiado, no solo en lo hospitalario, sino también en esos lugares. Tienen una experiencia muchísimo más positiva con este tipo de parámetros que nosotros proponemos a donde no hay estos parámetros. Esa es una cuestión que está estudiada, incluso hay datos muy específicos que, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos lo ha estudiado y está claramente demostrado que cuando hay una atención centrada en la persona, los resultados en la atención, en la experiencia, son muy positivos. Y por ejemplo, ¿nos puedes decir cuáles son los principios? Porque también creo que hay algo de voluntariado, ¿no? Exacto, sí. Mira, o sea, el voluntariado, nosotros consideramos que dentro de la experiencia hospitalaria, los voluntarios son una parte muy importante. El voluntariado puede apoyar a las organizaciones y de hecho yo lo he visto en muchas organizaciones, no solo de Estados Unidos o Canadá o Europa, sino también de América Latina. Apoyan con cosas que a veces cambian muchísimo la experiencia del paciente o incluso del familiar. Ejemplos, cuando tú estás en un hospital y te pasas 3, 4, 5 días y a veces mucho más tiempo, Sí. tú tienes
un rompimiento total de tus rutinas cotidianas, de esas rutinas que vivías cuando estabas en casa. Los voluntarios, porque eso lo he visto, sucede, hay en lugares que, por ejemplo, van con un carrito así, has visto estos que pueden llevar unos libritos, algunos snacks, y van por los pasillos y entran a las habitaciones y dicen, usted quisiera, si no es del familiar, si no es del paciente, quisiera un snack, le podemos, o quisiera que le leamos un cuento, que nos quedemos aquí un momento, o hay otros voluntarios que van con su guitarra y tienen la posibilidad de entregar un espacio de entretenimiento que no sabes cuánto ayuda eso a un paciente. No solo la curación no es solo medicina, no es solo fluidos, estudios. La curación viene mucho por cómo tú tratas a esa persona. Cuando tú ya comienzas a escucharlo, los psicólogos dicen que ya empieza la sanación. Cuando tú ya le das a esa persona la posibilidad que se exprese de una forma de como él quisiese y le preguntas cómo está, de dónde viene, quién es, empieza la curación. Y entonces los voluntarios pueden participar en eso. Y yo he visto en hospitales, ahora ya se ha vuelto un poco más común, pero no tanto, que haya un piano, por ejemplo, en la entrada de un hospital o que vayan personas llevando esta experiencia musical a las habitaciones, o los famosos payasos que van y regalan a los niños o a los adultos un espacio de entretenimiento que de verdad coadyuvan a que las personas mejoren en su situación que están viviendo en ese momento. ¿Y las personas se dirigen a ustedes o son los hospitales? ¿Ustedes cómo capacitan? Porque me parece muy interesante que capacitan a todos, ¿no? A los que trabajan ahí, Exacto, a los familiares. ¿Cuál es exacto. su labor? ¿Cómo funciona? Mira, nosotros, como te decía, tenemos, nosotros llamamos un manual de certificación. En realidad es un libro donde están unos parámetros que las organizaciones nosotros recomendamos que cumplan. Esos parámetros se refieren a varios ámbitos. Te menciono cuatro. Por Sí. ejemplo, ¿cómo está gobernada la organización? ¿Quiénes son los líderes y cómo interactúan esos líderes con el personal, con los pacientes, con los familiares? ¿Cómo lo hacen? Entonces, en esos parámetros nosotros recomendamos que hay una gobernanza horizontal, transparente y participativa. Es decir, que no solo sean los líderes que están en un escritorio tomando decisiones que pueden tener muy buenas intenciones para tomar decisiones sobre el funcionamiento de un hospital, por ejemplo, sino que esos líderes estén cotidianamente en piso hablando con todos los involucrados y que con esa información y con la voz de esas personas pueda tomar decisiones adecuadas, ¿no? Esa es un poco la transparencia. Luego, ¿cómo trabaja el personal? El personal es un personal que está agotado, estresado. El burnout es un término que se usa mucho en el ámbito médico, que es básicamente estar quemados. Y eso significa que las personas que dan la atención médica tienen mucha presión porque todos hemos visto cuando vamos a un hospital que están en las computadoras, que están siendo llamados continuamente a la habitación y estás tratando con personas que la vida de esas personas a veces dependen de ti. Eso genera muchísima presión. Si tienes muchos pacientes, si tienes mucha burocracia encima, si tienes que llenar muchos papeles, entras en un estado que lo que hace es que das un maltrato, no es un trato seguro y no es que lo quieras hacer como personal de salud, sino que simplemente estás en una situación psicológica muy difícil. Y esto está estudiado, se calcula que más o menos el 50% del personal de salud, y te hablo de América Latina, está en esa situación, el 50%. A eso le debe sumar que hay poco personal y cada vez hay menos personas que quieran estudiar medicina, estar en enfermería, cada vez hay menos personas. Entonces, ese es otro ámbito de Plaintree que nosotros tenemos, las organizaciones tienen que ocuparse de los cuidadores. Nosotros llamamos cuidar a los cuidadores. Si no se cuida a los cuidadores, difícilmente el servicio puede mejorar. Otra patita es, pues, los pacientes. Si los pacientes son todos iguales y nosotros nos referimos a
imagínate que yo estoy en una habitación y a mí no me llaman Diego, sino que me dicen el señor de la habitación Ujú. 88, el señor que tiene el cáncer pulmonar, el señor que está quejándose todo el tiempo. Entonces, si cambiamos ese lenguaje, los señores tienen nombres, las señoras tienen nombres, los pacientes tienen nombres. Entonces, este es otro ámbito. ¿Cómo nosotros respondemos a la individualidad de los pacientes? Y eso significa que tenemos que tener información de quién es esa persona. Esa persona es católico, protestante, de la religión judía, musulmán, etcétera. Tenemos entonces que preguntar porque puede ser que esa persona requiere en cierto momento una atención de uno de esos o rabinos o sacerdotes o etcétera. Tenemos que tener esa información, pero también tenemos que saber si esa persona es vegetariana, vegana, carnívora. ¿Para qué? Para individualizar lo que debemos darle en ese sentido. No sabes cuánto la comida también juega en la recuperación de las personas. No solo es la gelatina de color Sí. amarillo o verde que siempre Ay, está sí. ahí y que es desagradable y que ya cuando llega o llega fría o etcétera, la comida ya te cambia la experiencia. Entonces, ¿quién es esa persona? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué religión tiene? ¿Qué rutinas tiene? Porque hay personas, tú has visto, quizá los que nos escuchan han estado en un hospital y saben que cuando se quedan la noche, a veces a las 3 de la mañana, prenden la luz y Sí, vienen y sí, te sí, miden, es que tengo que entrar, es que sí, ¿realmente es necesario? O puedes claro, preguntarle a esa persona, Señor, usted en sus rutinas preferiría que no venga la noche si es posible, y él te claro, puede decir, sí. Entonces, ese es otro ámbito. Pero ¿qué hacemos con esos pacientes? Es decir, les respondemos a sus necesidades individuales, pero tenemos que escucharles. Y entonces, uno de los parámetros de Plenty es cómo escuchamos a los pacientes. Los pacientes en las organizaciones que trabajan con Plenty son invitados a participar, por ejemplo, en grupos de enfoque para escuchar cuál es su experiencia, porque más allá de lo que dice en la medición esta de si la están evaluación satisfechos de o al no, final, sí, exacto, te llenas un papelito y salen porcentajes de, bueno, 95% de satisfacción, pero cuando tú hablas con un grupo de 10 personas en un grupo de enfoque, encuentras que hay uno que tiene esa satisfacción del 95%, pero hay otro que tiene una satisfacción del 10%. Entonces, cuando tienes esta información, claro. o estas dos informaciones, tú puedes actuar en consecuencia. Entonces, escuchar a los pacientes es otro elemento. Y finalmente, mencionaría que lo que tú decías, la capacitación. O sea, lastimosamente en las escuelas de medicina y luego cuando ya eres médico, a los galenos no les enseñan o no les dan cursos sobre cómo comunicarse con un paciente, sobre cómo comunicar una mala noticia, sobre cómo debes o no golpear la puerta, verle a los ojos a la persona, decirle, hablarle con términos no médicos, pedirle su opinión, con él hacer un equipo y con la familia. Y en ese equipo es que la persona va a poder recuperarse de mejor forma. Entonces, parecen todas estas cosas un poco quizá obvias, quizá para alguna persona, pero no suceden. Lastimosamente, no suceden. Y por eso es que como no suceden, las estadísticas, las mediciones nos indican que los pacientes siguen sintiéndose insatisfechos, siguen sintiéndose no escuchados y exigen y piden que sean tratados como personas y no como simple un cuerpo roto o una maquinita dañada, sino como persona, porque tanto todos los que nos escuchan, como tú o como yo, somos únicos, irrepetibles. No, nadie podría decir que es igual que nosotros y entonces merecemos cada uno un trato individualizado. Y por ejemplo, ustedes llegan con los hospitales porque ahora ya sé lo que ha de estar pensando las personas que nos escuchan. Ya Ujú. te decir, bueno, en salud pública, que hay mucho menos tiempo, que hay mucho menos gente, o sea, se puede inculcar esta labor. Los hospitales privados quizá que tienen más recursos y todavía más personal, y aún ahí te tocan unas cosas muy fuertes, o sea, porque la verdad sí, sí suceden historias graves. Pero ¿qué pasa en el caso de salud pública? ¿Ustedes han estado con hospitales en México de instituciones públicas?
Sí, mira, empezaría por lo privado. En los privados también hay situaciones muy complicadas. Y empezaría por decir algo que es importante que la gente lo sepa. Invertir en atención centrada en la persona no es simplemente hacer algo bonito, algo adecuado, algo que filosóficamente es correcto o éticamente es correcto. Invertir en eso lo que te garantiza es una consecuencia real en la atención. Las personas se curan más rápido, regresan menos a los hospitales. Hay cifras, Plaintree tiene cifras, la Academia de Medicina de Estados Unidos tiene cifras, la Organización Mundial de la Salud tiene cifras que indican que cuando hay atención centrada en la persona, lo que sucede es que la curación y la experiencia hospitalaria es virtuosa y entonces estamos tratando no solo mejor a las personas, sino estamos curándolas, ¿no? Bueno, entonces trabajar con atención centrada en la persona es una decisión estratégica, una dirección práctica, no es simplemente un tema de hacer lo correcto, es hacer lo correcto no solo por lo ético, sino por la consecuencia real en un negocio, porque en muchos países es también un negocio. Ahora, en el sector público tenemos una situación difícil. Nadie de los que nos escuchan o ha leído o ha estado en el sector público sabe cuál es la situación. Actualmente faltan medicinas, a veces faltan camas, no hay personal. Es una situación complicada. Y yo personalmente he tenido la posibilidad de estar en algunas charlas con el sistema público y he estado incluso en reuniones con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, por ejemplo. Me han invitado, han escuchado lo que es atención centrada en la persona. Me parece que tienen un auténtico interés en el tema. Sin embargo, ese auténtico interés en el tema choca con pues cierta falta de recursos y cierta falta de orden incluso en cómo se está manejando el personal y eso. Es una realidad que nadie lo puede negar. Afortunadamente hay este interés, hay esta perspectiva, no podemos negarlo. En julio, en el hospital, en el Centro Médico ABC, hicimos un foro de atención centrada en la persona. Vinieron algunos hospitales de otros países y durante un día convocamos, hubo 200 personas, que es lo que entraba en ese lugar. Pues te puedo decir que había una gran cantidad de personal del sector público, con mucho interés en la atención centrada en la persona. Entonces, hay personas muy interesadas en esto, hay líderes interesados en esto. Lastimosamente la situación no es fácil, pero si mantenemos ese norte, ojalá en un futuro no muy lejano puedan, al menos en ciertas organizaciones o en ciertos espacios, ir sembrando esto, ir viviendo esto y ojalá en el futuro multiplicándose. No es solo en el caso de México, hemos tenido conversaciones con el sector público en Panamá, hemos tenido, y hablo de América Latina, con Paraguay, en Colombia, y bueno, en el sistema público también trabajamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el sistema de veteranos que tienen muchos centros de atención en el país, trabajan con el concepto de atención centrada en la persona de Plaintree, y eso, bueno, ha hecho una diferencia ya. ¿Nos falta en América Latina? Sí, pero veamos el vaso medio lleno y no medio vacío en este tema y Claro. confiamos en que vayamos progresando en esto. Mira, ya nada más con que la gente conozca que existe, o Ujú. sea, Playtree, que hay gente que está trabajando, que hay personas que están trabajando porque están interesadas en esto, y nosotros como pacientes, o sea, que en algún momento somos o seremos, ¿qué podemos hacer algo? ¿Podemos ayudar en algo? ¿Podemos preguntar? ¿Podemos darlo a conocer? ¿Entrar a la página? Porque es lo que yo quisiera, cuál es el llamado a la acción a esta parte que te estamos escuchando? Mira, ese llamado a la acción yo creo que está vigente, porque ahora que los pacientes ya no son como eran hace 10, 15 años, los pacientes están súper informados porque tenemos la red, el internet, tenemos ahora el chat GPT o toda la inteligencia artificial disponible que cuando tú ya tienes alguna situación en salud vas y consultas y ya puedes incluso cuestionar al médico con esa información y está bien. Pacientes más informados son pacientes que pueden obtener un mejor servicio. Está claro eso.
Cuando yo he estado en diferentes hospitales, a veces escucho a los médicos o a las enfermeras decir, no, es que la gente ya no se contenta con lo que le decimos. Entonces, el llamado a la acción es que sepan las personas o los que van a ser atendidos o han sido atendidos en los hospitales públicos o privados que tienen derechos muy claros. Su derecho a pedir, por ejemplo, una segunda opinión, su derecho a que el médico le explique de una forma adecuada y uno no quedarse con ideas extrañas, el derecho a que el familiar esté cerca de uno y que pueda participar, porque uno a veces está tan estresado con la enfermedad que ni siquiera puede tomar decisiones, que sea el familiar o el amigo cercano el que participe, el derecho a que no te priven de una medicina. Lastimosamente sucede esto, pero ese derecho por eso no deja de existir, así que hay que seguir presentándolo, y que sepan que esto de la atención centrada en la persona no es una entelequia o no es algo de otro mundo, sino es algo que debe suceder y es el derecho de cada persona a ser atendida de forma digna, humana y segura. Cuando tenemos ese tipo de trato, está, te reitero, más que estudiado que lo que sucede es que la persona va a recuperarse y va a sanarse de una forma mejor y más rápida. Sí, y además va a causar menos dolor a los alrededores, ¿no? O sea, la familia va a sufrir menos, todos van a sufrir menos, el personal del hospital, o sea, es como un ganar-ganar para todos. Y bueno, entonces la gente se puede, o sea, también hablaste de que vas a estar en unas jornadas próximamente Ujú, del final de la vida, porque ya ujú, también ahí entra con muchísimo más fuerza esto de la atención ujú. a la persona. Sí, mira, te invitaron a Plaintree, bueno, yo represento a Plaintree, invitaron a mi persona a participar en unas jornadas que se desarrollarán durante noviembre. Son los sábados. Participo con otras personas, otros profesionales de la salud muy involucrados en esto de tratar a las personas de forma humana, adecuada, y estas jornadas se refieren al final de la vida y el duelo. Pues partamos de la idea de que todos tenemos ese norte, todos vamos a fallecer y es mejor que lo reconozcamos y lo hablemos. No es un tema para huirlo, es difícil el tema, pero todos vamos a ir allá. Así que lo que estas jornadas van a abordar es cómo se vive o cómo se podría o debería vivir de la mejor forma esta experiencia a la que todos vamos a llegar. Cómo es morir y mejor cómo es que deben participar los familiares, los amigos, cuáles son tus deseos y cuál es la mejor forma. Ojalá todos pudiésemos morir de una forma adecuada. Eso pues no es posible, sabemos, es un mundo muy complicado. En México en particular tenemos una situación de violencia donde mucha gente muere sin tener ninguna oportunidad de tener una muerte digna, pero también debemos saber que entre el 40 y el 60% de las personas mueren en los hospitales. Y cada día hay miles en el mundo de muertes en los hospitales. Entonces, desde mi ámbito de Plaintree, en esas jornadas vamos a compartir cómo lo hacen los hospitales. Es decir, simplemente llegan las personas moribundas y mueren y se acabó. No, sino que los hospitales que tienen un concepto de atención centrada en la persona trabajan previamente, incluso en el hogar, después en el hospital, con la persona que va a fallecer, con los familiares, para que sea una experiencia no traumática, sino una experiencia, pues ojalá un buen morir, un buen morir. Es ideal que las personas no mueran en los hospitales, sería lo ideal, que mueran en su casa y que las personas mueran rodeadas de las personas que le quieren, las personas que le han acompañado en la vida y mueran en paz. Vamos en esas jornadas, entiendo, son 4 fines, 4 sábados. En cada uno de esos sábados va a haber ahí diferentes perspectivas de diferentes profesionales. Y bueno, si alguien está interesado en esto, pues quizá a través tuyo puede contactarse, y tú puedes, o nos Claro, por preguntas a supuesto. nosotros, les damos la información sobre estas jornadas. Hay Sí, personas que pueden estar sí, y interesadas. son en línea.
Y son en línea, sí, sí, sí. Hay Sí, personas, exacto. vamos a estar desde España, desde Italia, desde Suiza, Ecuador, México, participando los expositores. Y claro, las personas inscritas van a estar en todos los lugares. Sí, Sí. nuestro querido Pepe Valencia, que aquí lo queremos muchísimo en el Ujú. Das 50, pues también estará por allá. ¿Y qué sería lo más importante que les dirías a las personas que están trabajando con personas que van a morir desde el punto de vista de Plane Tree? O sea, ¿cuáles serían así tus como las cosas? Antes dijiste cuatro Sí, cosas, sí, las que sí. tú me digas. Sí, sí, sí. Mira, mencionaría algunas cosas. Primero, que no debemos huir a esa conversación. O sea, que por ejemplo, quienes tenemos padres mayores, debemos hablar con los padres de esto, de cómo ellos quisieran morir. Yo recuerdo personalmente haber presentado esta conversación a mis papás y mi mamá dijo, no, 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 no hablemos de ese tema. Pero esto que dijo mi mamá es algo que sucede siempre. Alguien va a decir, no, no, de ese tema no. No hay que huir de este tema, hay que hablarlo porque todos vamos a llegar ahí. Entonces, primero, la aceptación de que esto va a suceder es muy importante. Luego, la claridad sobre los deseos de quién se va a ir. Eso nos deja en paz a quienes nos quedamos. ¿Por qué nos deja en paz? Porque desde temas, incluso, entre comillas, administrativos, por decir, hasta temas prácticos, hasta temas de qué quiero que suceda con mi cuerpo, dónde podría ser incinerado, enterrado, etcétera. Eso es muy importante que lo sepan. Cuando eso no se sabe, dejan conflictos a las personas que se quedan. Porque las personas que se quedan como, no, es que mi papá o mi mamá me dijo esto, o mi hermano me dijo esto, pero no. Comienzan los conflictos y no sabes cuántos conflictos se generan cuando fallece una persona y no ha habido un acuerdo. Entonces es muy importante tener eso súper claro. Después, la aceptación. Hay personas que se resisten a esto. Es decir, tienes un papá enfermo, una mamá enferma, que quizás está al final de la vida y te resistes a esto. Y lo peor que puede pasar para la persona que está yéndose es tener esa resistencia del resto, tener un ambiente de resistencia. Ayudemos a esa persona, acompañemos. Y para eso, por ejemplo, organizaciones Plenty tienen psicólogos, equipos de personas que tienen que ver con paliativistas, que son estas personas que entregan medicinas para que la persona no sufra, porque nadie debería estar sufriendo dolor. Después tenemos psicólogos que ayudan a las personas a gestionar esta situación que están viviendo para vivirla de forma adecuada. Y luego cuando sucede, por ejemplo, en los hospitales Plaintree o que están afiliados a nuestra organización, tienen protocolos claros para que las personas que están viviendo esa situación no tengan que sufrir cosas como tenemos que buscar cuál va a ser la funeraria, tenemos que buscar las cosas legales. Los hospitales les facilitan todo eso, les entregan todo eso para que todo pueda fluir. E incluso muchas organizaciones Plenty tienen, después de que sucede un fallecimiento en un hospital, invitan ya por correo electrónico, por WhatsApp, teléfono, llaman a los familiares y les invitan a espacios donde hay otras personas que vivieron eso para que vengan, para que conversen, porque finalmente el duelo, que es otro tema que se va a hablar, es algo que todos tenemos que pasar cuando perdemos a alguien y entonces eso es bueno entenderlo para que sea un proceso adecuado y que no se detenga en ciertas situaciones que pueden dejar traumas o pueden dejar situaciones psicológicas muy difíciles. Entonces yo les diría a las personas, la muerte, piensen, la muerte es algo natural, todos vamos a llegar allá, es mejor conversarlo, es mejor hablarlo sin miedo. Tenemos, los occidentales tenemos como temor a hablar de la muerte y bueno, entendemos porque tenemos una cultura que no habla de la muerte nunca, sino solo habla de la vida y de la juventud y etcétera, pero existe esto y es mejor conversarlo, hablarlo entre todos. Pues muchísimas gracias, Diego. De veras, creo que la organización que representas y durante ya tantos años que has estado ahí involucrado, pues es algo sensacional que yo no conocía y a la hora que lo vi, precisamente por eso quise pedirte tu tiempo para que nos platicaras. Vamos a invitar a las personas de Enlace 50 a que entren a tu página y pues sigamos en contacto y pues lo que se te pueda ofrecer por este medio, pues estamos para ti. Concha, yo te agradezco muchísimo y espero que las personas que nos han escuchado, pues hayamos podido aportarles algo.
sobre esto que nosotros hacemos. Estamos más que a tu disposición y a la disposición de las personas que nos han escuchado. Y de verdad les deseo a ti y a tu programa, que va ya más de una década, entiendo, en el aire, que prospere, prospere. Haces una labor muy importante. Así que bueno, te envío un saludo muy cariñoso y estoy en contacto y a tu disposición cuando tú lo desees.